Empezamos ahora con la ecuación paramétrica de la recta. Yo tengo esa recta, L es una recta en el plano, y B1 y B2, V2 son vectores en el plano también, ¿no es cierto? Por eso es en L2. Entonces, estos vectores, ojo con eso, siempre comienzan desde el origen, ¿sí? Tal y como pueden ver en la gráfica, empiezan desde el punto de origen porque nosotros recordamos que un vector puede estar en cualquier punto en el plano, ¿no es cierto? Pero este siempre empieza desde el origen para analizar esa recta L. Entonces, como yo tengo el vector B1 y el vector B2, esos van a topar en un punto a esta recta. El vector 1 topa en ese punto, que sería el punto final del vector, es el punto P1, y el punto final del vector 2 es el punto P sub 2. Si consideramos P, X y Y como un punto arbitrario que debe pertenecer a la recta, ¿no es cierto? Y un vector que va a empezar igual desde el origen, vamos a poner este vector en la gráfica, quedaría de la siguiente forma. Vamos a graficar ese vector, ese es el vector V, y topen ese punto arbitrario que es el punto X y Y, ¿sí? Entonces, partiendo de este análisis, yo noto que un vector, si yo trazo un vector que sea paralelo a esa recta, por ejemplo, desde ese punto final, desde este punto inicial a ese punto final, ese es un vector, ¿sí? Es un vector paralelo a la recta. Y lógicamente que es v menos v sub 1, ¿sí? Es la diferencia entre el final y el inicial. Y tracemos otro vector también, que también es paralelo. Pongamos este color y vamos a trazar ese vector que también empieza desde ese punto y termina hasta, tracemos bien la paralela, que va a ser hasta el punto 2, ¿no es cierto? Entonces vamos a trazar hasta aquí y ese es un vector que es paralelo a la recta también. Y le vamos a poner la diferencia entre esto, sería la diferencia del punto final menos del inicial es del vector 2 menos el vector b sub 1. Entonces, ese también es un vector. Ya, partiendo de ese análisis, los vectores b menos b sub 1 es, bueno, lógicamente vamos a encontrar una relación y b sub 2 menos b sub 1 son paralelos, ¿sí? Son paralelos a la recta, pero son paralelos el uno del otro. Entonces, por definición, recordamos la definición de vectores, encontramos de que cuando un vector es paralelo, por ejemplo, u es paralelo al otro, tiene que ser igual a un lambda, a un parámetro lambda, multiplicado por el otro vector. Entonces, u es paralelo al otro vector. Y recordamos esto, que si un vector es paralelo al otro, este parámetro lambda lo que hacía es que cambiaba la magnitud de un vector, ¿sí? Ese es un elemento real, es un escalar, y cambiaba la magnitud. En este caso podía ser más grande o más corta, ¿sí? Dependiendo del valor de lambda, pero solamente cambiaba la magnitud. Entonces yo puedo escribir el vector b menos b1 es igual al parámetro lambda b2 menos b1, porque son paralelos, ¿no es cierto? Esto voy a resolver paso a paso para que se entienda un poco. Las coordenadas en el punto serían, en el vector serían x y y menos x1 y y1. Y esto va a ser igual al parámetro lambda y las coordenadas del vector 2 serían x2 y y2 menos x1 y y1. ¿Sí? Aquí aplicando la relación, ¿no es cierto? Quedaría x menos x1
y menos y1. O sea, estoy haciendo la diferencia de cada coordenada. Es igual al parámetro lambda y quedaría lo mismo, ¿no es cierto? x2 menos x1, y2 menos y1. ¿Sí? Yo puedo aplicar la propiedad distributiva con ese lambda, ¿no es cierto? Me quedaría x menos x1, y menos y1 es igual lambda, que multiplica las coordenadas x2 menos x1, lambda y2 menos y1. Y partiendo de esto yo puedo hacer un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? El sistema de ecuaciones estaría formado por mi primera componente con la primera componente del otro y la segunda con la segunda componente del otro, quedándome x menos x1 es igual a lambda x2 menos x1. Y la otra ecuación, esta es la primera ecuación, y la otra ecuación, algo similar, sería y menos y1 es igual a lambda y2 menos y1. Y esa es mi segunda ecuación. De aquí vamos a despejar ese parámetro lambda. Entonces despejando lambda en 1 puede ser, y en 2 también tengo que despejar, ¿no? Pero en 1 primero. Me quedaría x menos x1 es igual lo que está dividiendo, lo que está multiplicando pasa a dividir y ese me queda el valor de lambda, ¿no es cierto? Y en la ecuación 2 puedo poner y menos y1 sobre y2 menos y1. Lo que está multiplicando pasa a dividir y encuentro ese lambda. Igualando el parámetro, yo ya he encontrado entonces la relación que existe entre esos vectores, que es x menos x1 sobre x2 menos x1, y es igual a y menos y1 sobre y2 menos y1. Y lo que acabo de encontrar no es más que la ecuación paramétrica de la recta. ¿Sí? Entonces, dado el punto arbitrario, que es un punto que pertenece a la recta, es equivalente a esta ecuación paramétrica que acabamos de hallar. Es x menos x sub 1 sobre x2 menos x sub 1, y eso es igual a y menos y sub 1 sobre y2 menos y sub 1.